Vamos allá. Olá, Denis, olá. Hoje temos aqui nossa charla Esperando a Godot, são exatamente as 8:12. É um ator, diretor de cena, dramaturgo, docente, doutor por la Universidade Alcalá de Henares, aqui da Espanha, Denis Hafter, um irlandês em Espanha. Olá, Denis, que tal estás? Buenas tardes a Buenas todos, a tardes. Clever, a todos. Me alegro estar hablando con gente de teatro y más que todo gente de teatro del continente de América del Sur, donde estuve varias veces São Paulo, disfrutando não? del gran talento y capacidad teatral que hay por ahí. Denise, comentava antes, não, tu tem doutorado aqui pela Universidade de Alcalá de Henares. Tu tem uma trajetória muito larga, mais de 50 anos de teatro, e onde ha trabalhado autores, interpretado autores como Chekhov, Corot, White, Shakespeare. Pero me gostaria fazer um recorrido de tua trajetória, porque tu empeça a carreira em Irlanda e vem parar aqui em terra de Cervantes, não? Então, me gostaria um pouco como começou a trajetória, como foi a trajetória de Dennis Hafter dentro do teatro. Pues yo creo que hay dos trayectorias, uno mental, intelectual. Sim. Y intelectualmente he visitado muchos sitios desde muy joven. Eso es la parte creativa de una persona. Uhum. Entonces, desde muy joven, estoy hablando de la niñez, estuve viajando ya. Sim. Y la parte físico, entonces empecé en un pueblo al norte de Dublín, en Irlanda, y fíjate, poca gente recuerdan sus primeros momentos creativos como niño. Yo recuerdo durmiendo o medio dormido en la cama, mirando al papel de la habitación con flores de todo tipo. Y entonces recuerdo que en aquellos momentos estuve inventando monstruos, ogres, caballeros, todo tipo de animales y además personas, y jugando con ellos como niño en mi mente. Después pasé mucho tiempo jugando por la playa y había unas dunas de arena muy interesantes donde se podría caer sin hacerte daño. Entonces en aquel tiempo yo estuve creciendo y conociendo el Hostia. cine de Hollywood, porque tuvimos un mercado cerca, Uhum. bueno, un ultramarino donde vendían todo tipo de cosas, y en la parte de arriba había un cine improvisado. Entonces yo vi a los grandes estrellas de Hollywood. Y por otro lado, otra influencia ha sido mi padre y madre, porque mi padre dirigía obras del grupo local del pueblo y mi madre fue la actriz, una actriz muy buena de comedia. Entonces, yo creo que tal vez la pregunta interesante para la gente de teatro Uhum. que están mirando o escuchando ahora es, ¿por qué he decidido ser actor? ¿Cuál fue la razón? Entonces, la respuesta a esta pregunta es, no hay razón, no hay razonamiento cuando uno nace actor. Es una cosa de vocación, es una cosa que de repente estás actuando. De repente ves el mundo a través de esta mentalidad de un actor, esta mentalidad creativa. Entonces, en las dunas de arena estuve jugando a vaqueros
Estuve cayendo de mis caballos imaginarios. Estuve inventando cosas. Entonces, desde ahí empecé de crecer, de hacer obras, de hacer cabaret, todo tipo. Pero muy joven dejé a Irlanda. Estuve en el Teatro Nacional ahí, muy joven. Y después me ofrecieron una oportunidad de ir a Roma. Me fui a Roma, donde también había mucho teatro alrededor, porque el actor es una esponja. Cada cosa, cada persona con quien se encuentra, absorbe, chupa el actor, las sensaciones, los movimientos, su manera de hablar. Eh, por un lado es doloroso por el actor, porque también sufre, porque tiene mucha empatía y sus sentimientos son muy frágiles. El actor juega siempre con un sentido de orgullo, o no digo orgullo, el contrario de humildad, pero es un juego siempre. Confianza en sí y falta confianza en sí. Entonces, digo eso por mi manera de explicar mi viaje mental. Entonces, después de Roma, me casé en Roma, me fui de Roma a Milano, después de Milano vino a España, a Madrid. ¿Por qué? Porque en aquel entonces era muy difícil ganar la vida del teatro. Entonces yo dejé lo que estuve haciendo de teatro en Dublín y me fui a esos países representando a una compañía aérea que se llama Aer Lingus, la compañía nacional de Irlanda. Llegué a Madrid en el año 69. Entonces, desde los 7 años hasta la edad que tengo ahora, que son más de 70 años, es decir, que estoy actuando desde hace 70 años, porque mi primer entrada en un escenario fue en un manicomio, porque había un hospital manicomio al lado de mi casa y mi padre como director organizaba conciertos ahí todos los años. Y mi madre decía, mire, Dennis puede ir ahí a actuar, cantar y bailar. Entonces me fue a los 7 años. Entonces soy más de 70 años actuando. Perdón que mi respuesta es un poquito larga, pero mi vida ha sido actor desde el principio. Desde o princípio. Como sempre algumas perguntas para os atores que interpretam em outro idioma. Como foi interpretar em italiano e castelhano? Aqui em Espanha também, ligaste a interpretar também como ator? Pues mi viaje o mi entrada en el mundo del teatro español ha sido larga durante el tiempo que hice y además como la diferencia de acento era un obstáculo a subir, a pasar. Sim. Creo que la palabra sería diferencia. La diferencia fue notable durante muchos años. Pero como mi instinto actoral de teatro era, ¿qué es el instinto? ¿Por qué? Ahora sale la pregunta, ¿qué es lo que ganas del teatro? ¿Por qué haces teatro? Entonces yo lo hago porque a los 7 años, cuando sentí que podría hacer reír, llorar y sentir a otra gente, pensé, es la cosa más bonita del mundo, que tú puedes dar sentimientos o por lo menos inspirar o llevar a otras personas a sentir. Entonces, cuando llegué aquí en España, quería hacer esto. Entonces, estuve en un grupo de teatro de habla inglés. Entonces, trabajé mucho en Madrid durante esos principios en teatro de habla inglés. Porque también el destino me estaba llevando
por delante. Yo no pensaba quedar en Madrid durante 70 años, o digo más de 50 años. Yo pensaba que iba a ser, bueno, 2 años, 3 años. La compañía me ofrecieron ir a Bruselas, otra vez a Roma, a África, a Australia. Entonces, pero el destino es una cosa, karma, dicen, creo, los hindús o la gente de India. Yo seguía mi karma y poco tiempo después descubrí que estuve muy encerrado en un mundo de habla inglés, entonces empecé a hacer monólogos para que podía viajar por toda España. Y eso es lo que hice. Monólogos, interpretando en inglés al principio, pero poco a poco empecé de distinguir o saber que lo que yo, porque cada persona tiene que enfocar en su diferencia. Que si tú eres diferente, y todos somos diferentes, entonces esta diferencia es en tu favor, porque por eso eres único. Entonces mi diferencia fue un tipo de Quijote luchando contra molinos que aparecían y sabía que el camino, aunque el Quijote no sabía, pero sabía que mi viaje hubiera o iba a terminar, entre comillas, con un fracaso. ¿Cuál sería el fracaso? Que nunca puede ser español. Nunca puede ser español. Pero esa diferencia me daba mucha satisfacción, porque aunque no me siento español, tampoco me siento irlandés, ni inglés, ni español. Me siento una mezcla de 3 culturas. Y esta diferencia me da riqueza a mi interpretación como actor y director. Uma das palavras que, para mim, tu acabou de colocar sobre a vocação. Isto me conduz ao primeiro tema, que é sobre a interpretação do ator. Como tu, como intérprete, como docente, como diretor de cena, como doutor, observa os alunos que estão saindo das escolas de interpretação? Pues difícil por 2 razones explicarte eso. Primero, porque es un encuentro como director o como docente en que hay que adaptarte continuamente hacia lo que vas a decir como profesor o como director. Segundo, cada actor o actriz es diferente. Entonces, no uso ningún método, porque el método restringe demasiado. Y además, de 10 actores, varios no pueden reaccionar bien a algún método. Entonces, mi manera de trabajar con un actor o una actriz es intentar, primero, no imponer el personaje sobre ellos. Busco el personaje que tienen dentro. Cada uno de nosotros, incluyendo yo como actor, tenemos el personaje por dentro. Yo puedo interpretar a Julieta, incluso con mi barba blanca.
Y en mis monólogos lo hago. Porque puedo llevar al público hacia mí, y eso es la clave que explico al actor. Estás llevando el público dentro de tu cabeza, porque surgen palabras. Primero, la primera dificultad por un director es llevar al actor al personaje para que sale de verdad. Yo veo mi trabajo como director o como docente como un jardinero. Yo no puedo hacer una semilla. La semilla es lo que es el actor, es el talento, es la inspiración, es la voz interior, es el personaje que es capaz de hacer. Yo soy jardinero y solamente puedo cuidar que sale la semilla a crecer. Entonces, ¿qué hago? Doy un poquito de alimento. Quito cualquier tierra que está sofocando a la planta. Y cuando está empezando a crecer más alto, entonces empiezo de podar. Siempre, y por eso digo que es muy individual, siempre entrando en la cabeza del actor, intentando comunicarme de una manera con él o ella en que veo la voz interior o escucho la voz interior. Y cuando escucho la voz interior del actor, que es el personaje, entonces digo a él o a ella, así está. Entonces es un camino, y lo que me duele más que todo como director es cuando el actor está bloqueado y yo no soy capaz de abrir para dejar el agua cristalina de la creatividad salir. Otra cosa que es muy importante con respecto al actor, porque una cosa es crear y encontrar la voz interior, es decir, esta interpretación del personaje. Otra cosa es que sale. Entonces, el actor ayuda a él con la voz, pero no de una manera técnica, sino de una manera en que empiezo de explorar el sentido del texto. Y eso no tiene que ser un sentido solo. Solamente pregunto o pido al actor de darme verdad y sinceridad dentro del contexto de la obra, del texto que está diciendo. ¿Me explico? ¿Puedo continuar, Clever, o Sí. prefieres hacer otra Não, pregunta? tem todo o tempo do mundo. Pode seguir, Bien, sigue. Pues mira, tomamos, por ejemplo, el texto de Hamlet, ser o no ser, to be or not to be. Not to be. Lo tengo en inglés. Entonces, el actor puede decirme, mira, en ese momento tengo ganas de reírme cuando digo to be or not to be, that is the question. Entonces yo pregunto, ¿por qué? Y él puede contestarme de varias maneras. Pero si su respuesta tiene sentido en aquel momento de él y dentro de su interpretación de toda la obra, entonces voy a decir sí. Porque es un individuo, es único, es diferente. Y yo creo que hay mucha comedia o mucho humor en Hamlet. Entonces, si Hamlet dice en un momento, to be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of trouble and by opposing in them. Entonces, el actor me ha llevado desde un sentido de humor hacia una rabia. Aí, tu comentava sobre este processo
de quando você, o ator, ou do ator chegar à sua verdade, ou do ator conseguir adentrar ao personagem, isso significa um tempo. Então, entrarei na questão da formação dos atores, sobre a formação dos intérpretes, porque atores são intérpretes, como músicos, interpretam um personagem, não? A diferença é que tem que construir esse personagem, ou buscar esse personagem dentro. Depois de uma generação onde o ator tinha que ter vocação, porque era uma profissão muito marginada, não? Hoje, as pessoas veem a profissão teatral se transformou em algo glamourizado, aunque a precarização é muito potente, não? Pero conoce a precarização quem vive dentro, não? Essa informação não se tem fora do mundo do teatro. E eu tenho a sensação que dentro das escolas, por um lado, se questiona o tema da vocação, e, por outro lado, o tempo de preparação destes atores. E aqui me pergunta, um ator que não tem que não está preparado, ou que não tem uma vocação, como prepará-lo? Como trabalhar com este ator? Como director, si él no tiene formación... Uma formação adequada, ou não tem a vocação, porque há muitas escolas de teatro, muitíssimas escolas de teatro, e cada ano saem muitos alunos, não podemos chamar todos de atores, não são alunos. Hablando de la palabra marginados, el actor siempre ha sido marginado. ¿Y cuál es lo que me da más dolor como actor? No solamente a mí, pero con otros actores, y conozco y trabajo y encuentro con muchos jóvenes actores y actrices. No es la crítica, no es el fracaso, porque eso forma parte de nuestra vocación, de nuestra arte. ¿Cuántas veces hemos interpretado un papel en que todo el mundo dice estupendo y al final sabemos nosotros que no, faltaba mucho? Entonces, pero lo peor por un actor o una actriz es la indiferencia. Y eso sufrimos más. Sí. La indiferencia de las autoridades, de las instituciones, del público, montando obras que no tienen profundidad, que yo llamo ese tipo de obras como fuegos artificiales, poniendo estrellas en papeles que ya no están, son de televisión o de cine y no de teatro, que no, ojo, que se puede hacer, pero no solamente por el nombre, sino por su talento hay que hacerlo. Entonces, yo me identifico muchísimo con los actores y actrices jóvenes hoy en día que pasan 4 años en las escuelas estudiando, sacrificando, y después de 4 años van a la calle y no ofrecen papeles. ¿Por qué? Porque los directores quieren poner nombres en los papeles. Entonces, esta indiferencia es muy dolorosa por los jóvenes actores. Entonces, yo creo que si llega a mí un actor que no ha pasado por una preparación, depende de su actitud, porque ahora llegamos a distinguirnos entre la palabra amateur, aficionado y profesional. A mí lo que importa en aficionado y profesional es la parte económica. Es decir, que si uno dedica su vida a ser actor profesional, tiene derecho de seguir eso, y que los directores o productores no pongan a un aficionado solamente para ahorrar dinero. Primero al profesional. Pero no distingo entre un aficionado y un profesional
de otra manera, solamente económico. De actitud hay aficionados que están más dedicados, más disciplinados que algunos profesionales que ya están hartos del teatro o que ya no quieren investigar ni mejorar. Entonces, si un actor viene a mí, estoy haciendo un casting, por ejemplo, no pregunto si son aficionados, si son profesionales o de qué escuela han ido. No obstante, que cuando hago un casting aquí en Madrid, por ejemplo, hice una selección de actores para la joven compañía del teatro clásico y vi a 200 jóvenes pasar por ahí. Yo podría decir de qué escuela se han formado, por su manera, por su actitud. Entonces, pero no distingo. Había unos actores y yo dije a ellos, recuerdo a 2 actrices diferentes y dije, ¿has ido a la escuela? ¿Dónde se ha formado en el teatro? Ellas me dijeron, no he ido a ninguna formación. Y yo dije, mira, mi consejo es no ir, porque tú tienes una frescura, una inspiración, un instinto natural. Puedes trabajar con la voz de una manera física para abrir la modulación, su capacidad de controlar la respiración, su manipular bien sus órganos de articulación, la resonancia, abrir para que tienes una voz bien que puedes proyectar. Pero yo creo que ningún profesor puede decirte cómo interpretar, porque ya tienes el instinto de la actriz y puedes interpretar. Entonces, pero volviendo a la mayoría que van 4 años a las escuelas, yo creo versatilidad es muy importante. Ser versátil. Aprender cómo mover las luces, cómo escribir, cómo hacer de todo. Bailar. Yo bailaba a los 7 años. Bailaba el vals, el claqué, el charleston, todo tipo de baile. Y no me digas que los actores y actrices de América del Sur no son buenos bailarines, es que tienen ritmo nato, tienen este ritmo. Entonces yo diría tener flexibilidad y versatilidad y que formen sus propias compañías, porque van a estar satisfechos interpretando. Yo he dicho muchas veces, estoy dispuesto a interpretar a una cabra por encima de una montaña. ¿Por qué? Yo recuerdo que estuve en Georgia, en Tbilisi, en el este que está al este de Europa. Entonces, durante un ensayo que tuve que hacer ahí sobre un monólogo de Shakespeare, la señora de limpieza, que no hablaba ni una palabra de inglés, paró de trabajar para escuchar el texto de Shakespeare en inglés. En mi interpretación subía, porque sabía que estuve tocando a alguien. Entonces me transformé. Entonces eso es lo que el joven actor y actriz tiene que ser capaz de trabajar con una niña, un niño, cualquier persona con quien se puede transmitir sentimientos, emoción, pasión, para hacerlos sentir y pensar. No sé si eso ayuda. Aí alguns elementos, tu comentava sobre a necessidade do ator ter versatilidade, bailar. Há elementos importantes que caracterizam um bom intérprete ou elementos que conduzem um ator a uma boa interpretação, se ele tem essa maneira, se ele tem essas ferramentas, há alguns elementos que eu poderia Sí. pontuar.
Si cada uno puede tener lo suyo. A mí lo que me inspira, tanto como actor como director, es la naturaleza, por ejemplo. Porque cuando uno está metido en un papel, ves el mundo a través de este papel. Y lo que estás buscando es inspiración. Lo que estás buscando es algo que viene como un gatillo que, que, que explota algo en tu cabeza pensando, sí, exactamente. Porque el actor no es solamente la voz, la interpretación, es también su vestuario. Es decir, cuando hago papeles, muchas veces, por ejemplo, el espantapájaros en El Mago de Oz, yo hice mi propio vestuario, pero de una manera orgánica. Me pregunté, ¿qué tipo de espantapájaros soy? ¿Cómo soy? Entonces, estuve actuando en Madrid, pero saqué la paja de Irlanda. Y traje de Irlanda la paja, porque un espantapájaros en Madrid, irlandés, no puede estar con paja español, tiene que tener paja es la palabra, Irlanda. ¿no? Paja, straw, De sí, Irlanda. de Irlanda. Entonces, otra cosa que me inspira mucho es la música, porque cuando tú estás con la música, entonces estás imaginando varios sitios, y no solamente música clásica, pero también cuando estuve haciendo una obra sobre la guerra, me concentré en música de aborígenes de Australia o monjes budistas, ese tipo de canto que tiene, ¿sabes? Esto muy baja. Porque son sonidos muy naturales, muy de las entrañas. Y eso es otra inspiración que puede ayudar. También estoy ahora hablando como actor. Cuando hice el papel del Rey Lear, sí. lo hice a los 55 años. Entonces hay un momento al final de la obra cuando él entra con Cordelia, con su hija, muerto, en sus brazos. Entonces, ¿por dónde vas con este momento? Porque es una tragedia. Entonces, la tragedia toca a la emoción del público. Su reacción es visceral del público. Mientras la comedia es mental. Toca enseguida su sentido de humor, su intelecto. Entonces, cuando entra Lear, primera emoción que tiene que transmitir al público es una tristeza enorme, una pena, una empatía con un padre, con su hija. Entonces busqué la inspiración de unos recuerdos que tenía del cuento de Tarzán. Al principio de Tarzán, el rey de la jungla, al principio de este libro, yo lo leí por primera vez con dibujos. Hay una gorilla al principio que pierde su hijo, una madre gorilla. Sí. Estoy pronunciando bien, gorilla, ¿no? Sí, gorila. Gorilla, y su hija está muerto. Entonces, el sonido de la gorilla en ese momento de una madre es algo absolutamente natural, animal. Entonces, explota con un... Entonces, yo usé esto como inspiración por el Rey Lear. Porque sus primeras 4 palabras a su entrada es howl, 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 howl. Entonces, esas 4 palabras son muy difíciles de hacer si no tienes la semilla colocado ahí en tu voz interior.
porque si no puede salir muy melodramática. Entonces yo pensaba en el animal, que cualquier animal que pierde su criatura hace un grito que no puede controlar. Otra inspiración es en los libros. Leo, miro fotografías. Por ejemplo, otra obra que hice fue como director de un loco, un psicópata que entra en el escenario. Entonces, ¿cómo podría ser su entrada? Entonces, yo encontré una fotografía en blanco y negro de un hombre empujando burbujas, ¿sabes? Haciendo burbujas. Sí, sí. Entonces, antes de entrar a esta psicópata, dije a él, primero tira unos globos, burbujas, ¿no? Sí. Entonces, la primera imagen que el público veía eran burbujas coloradas entrando en el escenario. Colores. Colores. Sí, Y sí. después él entra con una imagen, con una cara angélica. Para que el cambio después de la locura era más fuerte. Porque quería llevar a él del aparentemente el equilibrio mental a un desequilibrio. Entonces, este elemento de los burbujas vino de una fotografía que vi en las calles de París. Tú comentabas sobre Rei Lear, la obra de Shakespeare. Como estamos hablando de interpretação, hacer Shakespeare, interpretar Shakespeare necessita uma formação, ou um conhecimento, uma inspiração. Que opinas? ¿Cuál es tu experiencia? Pues, mira, por un lado, tienes que leer sobre Shakespeare, entender lo que estaba intentando producir. Sí. Pero para mí, eso se hace con cualquier director, autor. Dramaturgo. Lo que tal vez tiene más dificultad es su lenguaje. Sí. Pero ese también es un estudio, se puede estudiar qué significa. No todos los ingleses son aficionados de Shakespeare. Ojo, no tienes que ser un aficionado de Shakespeare para ser un actor, es decir, que es un autor grande. Entonces, por ejemplo, entender 3 cosas de Shakespeare es muy importante. Ahí vamos, muy bien. La bien. estructura de sus obras, la estructura dramática. ¿De sus obras? Eso se puede hacer con cualquier obra. Segundo, la poesía de sus palabras. Entonces, hay que entender, cuando es una traducción, entonces no se puede reproducir. Claro. Igual que con Lorca, no se puede producir a Lorca en inglés. No. Pero hay que ir al sentido del verso o de las palabras y ponerlo de una manera musical. La poética, importantísimo. Poética. Y la tercera elemento de Shakespeare que el director o el actor tiene que entender es la profundidad de su entendimiento del ser humano. Entonces, tomando como principio esos 3 elementos en su acercamiento a Shakespeare, ayuda mucho. El resto es puramente investigar y mirar. Hay que tomar en cuenta una cosa con respecto a Shakespeare. Para mí, y fíjate, algunos van a sorprenderse, es más difícil hacer Esperando Godot que algunas de las obras de Shakespeare. Es muy difícil. Porque con Esperando Godot, perdón, Cliver. ¿Sí? ¿Dijiste? No, Beckett es muy difícil. Difícil.
sí. porque hay que saber la pausa y el silencio y cada palabra significa mucho. Ujú. Pero Shakespeare estaba haciendo teatro del absurdo también. Mm. No hay, dicen quién es Platón o Sócrates, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, esa es muy buena frase. Y es verdad con el teatro. Sí. ¿Sabes cómo yo hice Edipo Rey de Sófocles? Mm. A través de Hamlet de Shakespeare, no al revés. Buscó Yo, referencias. y yo entendí Ujú. a la propuesta de Sófocles de Edipo pensando en Hamlet. Bueno, son muy próximas las historias, ¿no? De Hamlet y de Edipo. La relación de Pues Hamlet con Amado. son muy cercanos Sí, porque sí. son dos héroes clásicos. Ujú. Entonces, no se puede confundir un héroe, por ejemplo, en Hamlet. ¿Qué es la definición de un héroe clásico griego? Un gran hombre, Ujú. respetado por todo el mundo, que por alguna razón, alguna debilidad en su personaje o su carácter se lleva al desastre. Lear por el orgullo, Macbeth por la ambición, Otelo por los celos, y Hamlet es más complicado. Es más complicado. Edipo por su furia. Sí. Mata a su padre por la furia. Queda ciego, Dice ¿no? al pueblo que va a castigar al culpable en un momento visceral de furia. Entonces, el acercamiento a Shakespeare es igual que cualquier otro autor y no hay que tener miedo a él. Hamlet es un poco más psicológico, ¿no? Sí, porque él estaba estudiando filosofía en Wittenberg. No tanto psicológico, porque todos de una manera u otra somos, Sí. pensamos de una manera psicológica, o se puede Ujú. aplicar la palabra, más que todo por su manera filosófica, su manera de racionar las cosas. Ujú. Aquí en España, cuando estuve trabajando en Hamlet, pregunté, ¿qué hubiera hecho un español en las mismas circunstancias? Que su padre español había matado, ha sido matado por su tío. Entonces, la respuesta fue matar a Claudio en la segunda escena, en el palacio, matar. ¿Por qué? Porque el español, por su honor, Pasión, venganza, siglo de oro, sería tomar la venganza. Ujú. Mientras Hamlet está racionando, pensando, ¿es culpable o no? Porque hay una cosa muy interesante con respecto a Hamlet. La razón que él está tardando tanto y no está tomando acción enseguida es porque duda o tiene alguna duda que tal vez su padre ha venido del infierno, que es una tentación del diablo. Ujú. Porque en aquel entonces, en Inglaterra, había un gran debate entre la reformación británico Mm. o de Luther. Ujú. Entonces, ¿cuál fue una de las bases? Las indulgencias, si existía el purgatorio o no. Decían que no hace falta pagar por las indulgencias, porque no había purgatorio. Y el debate estaba muy fuerte en Inglaterra entre los protestantes y los romanos, Ujú. católicos. Católicos. Entonces, si no hay purgatorio en la mente de Hamlet, ¿de dónde ha venido su padre? Ujú.
del infierno. Y este debate mental, intelectual, psicológico, es porque el debate estaba muy prominente, muy del día Conflito. en Inglaterra. Era um conflito, por isso que dizia que era um personagem, em alguns momentos, muito psicológico, porque havia sempre um conflito, não? Com Hamlet. El conflicto forma parte del teatro, Claro. es decir, que eso es una de las cosas que el director tiene que tener muy claro, y el actor. Tu ¿Dónde colocou, está el conflicto? tu colocou outra coisa importante quando comentava falar de Shakespeare, a importância do ator conhecer a obra de Shakespeare, conhecer o universo da obra de Shakespeare. Isso é uma coisa que comento muitíssimo aos jovens atores, a leitura. Seja ler os clássicos, seja ler Shakespeare. Hablamos entramos mais em Hamlet, não? Pero aí uma obra de Shakespeare que me gusta muitíssimo, que é o Macbeth, não? ¿A ti te gusta Macbeth? Sí, he trabajado con un grupo de jóvenes, adolescentes, Shakespeare, y yo no sé por qué yo tenía una certeza absoluta que estes adolescentes elegirían la obra Romeo y Julieta. Y por mi sorpresa, no. Eles buscaron Macbeth. Eu me quedei um pouco sem entender por quê, não? E de alguma maneira eles metiam um pouco de hip hop com Macbeth, de outra maneira conectavam com as séries e películas que eles estão chupando em Netflix, não? Deve haver algum sentido para eles, não? Pero o personagem de la Lady Macbeth é um personagem muito amplo, é um mar muito profundo, é muito oscuro. O personagem de Lady Macbeth é gigante. A Lady Macbeth é gigante. Macbeth é um personagem importante, um herói de guerra, um homem de guerra, pero a Lady Macbeth, para mim, minha interpretação, é um personagem, é a obra. Yeah. Pues es muy interesante lo que dices, porque estoy absolutamente de acuerdo. Y hablando en general sobre las mujeres o los personajes femeninas en Shakespeare, yo creo que Shakespeare hizo una cosa muy interesante, que en todas las obras las mujeres son más inteligentes, tienen más coraje, tienen mucho más fuerza que los hombres. Cuando uno piensa en las comedias, por ejemplo, Viola, que al final termina con Orsino. Orsino para mí es un personaje, bueno, entre comillas, estúpido, porque no sabe qué es el amor. También, si pensamos en El Mercader de Venecia, Sí. que el único que está a la altura intelectual de Shylock es Porcia. Pero los venecianos son ricos y poca cultura, y la mayoría se interesa solamente en la buena vida. Mientras Porcia es muy inteligente. Entonces Pasanio no está a la altura de Porcia, pero Shylock sí. A mí me da pena que Shylock no se casa con Porcia. En el caso de Otelo, Desdémona es una mujer dedicado, enamorado, y Otelo es un soldado orgulloso y de muchos celos. En el caso de Hamlet, incluso, trata mal a Ofelia. Y Ofelia es una persona dedicada a él, muy enamorado de él. Sí.
En el caso de Rey Lear, trata mal a Cordelia, que es la única A Cordelia, sí. hija fiel. Ujú. Entonces, pero volviendo a Lady Macbeth, yo creo que la actriz que va a hacer el papel de Lady Macbeth o el director que va a ayudarla, lo que tienen que hacer es construir la vida de ella antes de la obra. Ustedes- Intentar imaginar desde Sí, dónde viene. sí, sim. Es decir, ¿cómo fue de criatura? Uma dúvida que sempre tenho com relação a Ofélia. A Ofélia foi casada antes de se casar com Macbeth? Si estaba A Ofélia não, casado perdona, antes. a Ofélia não. A Lady Macbeth, a Lady Macbeth, antes de casar-se com Macbeth, havia sido casada? Bueno, yo no he encontrado indicaciones de eso. Sería tal vez muy extraño que Shakespeare pensaba así. Sim. Pero si tú en el momento de dirigirlo quieres hacerlo así, Uhum. pensando que estaba casado antes, Sim. entonces siempre que ofreces razones Uhum. inteligentes, es, Uhum. es un punto de vista muy interesante. Uhum. Yo É, creo que podría ser, pero creo también que Lady Macbeth, ¿sabes la contradicción de Lady Macbeth? Lady Macbeth es la más fuerte al sim, principio, sim. Porque pero al final se convierte en locura. sim. Que era ¿Cómo? um destino das mulheres também, que todas as mulheres que tinham que era, estava ao frente de seu tempo, é o destino, bueno, está, não hace muito, não? O destino dessas mulheres é a loucura, não? Como las mujeres Que rompiam os moldes, que rompiam as estruturas, não? Sempre essa romper as estruturas sempre conduzia as mulheres a la loucura, não? pero estás hablando de Shakespeare o en general? Em geral, eu tenho essa sensação que a salida de Shakespeare, a loucura de la Lady Macbeth era para a época, No, no, yo no creo que era o drama, a força do drama. Mira, no voy a arriesgarme Sim. metiendo la pata entrando en un tema como este. Yo creo que, mira, yo también, como he conocido este manicomio en Irlanda hace mucho tiempo y he escrito obras sobre eso y además estudiando a Don Quijote y estudiando varias obras sobre la locura. Uhum. La locura es una cosa muy interesante, entrar en este mundo. Eh, pero para contestarte sobre Lady Macbeth, yo Lady. creo que el director o la actriz tiene que hacer dos cosas. Crear una vida de ella antes y segundo, intentar entender por qué entra la locura en ella en ese momento. Y esto puede ayudar mucho, porque en realidad Lady Macbeth también depende de la actriz. ¿Quién es? ¿Quién es la actriz? Porque si la actriz que va a hacer el papel es jovencita, y puede ser, lo importante de un personaje como Lady Macbeth es no ser mala o pensar que es mala desde el principio. Uhum. Ella tiene que creer en lo que está haciendo. Y no debemos olvidar que para nosotros hoy en día es un monstruo. Pero en aquellos entonces, cada uno estaba matando al otro. Uhum. Mira a Juego de Tronos. Uhum. O mira cómo se comportan las familias reales Uhum. a veces. Uhum. Eh, Na política, não? Não necessita ir lá na La política. política. Na Pero por política. eso estamos hablando de teatro, porque Claro. surge tantos puntos interesantes, Sim. tantas preguntas. Então, entrou numa questão interessante sobre a atriz.
para ser Lady Macbeth. Há alguns clássicos que sempre as atrizes são já com recorrido, com a história, com a atriz já com bastante curtida nos cenários. Esses personagens, como por exemplo, agora me vem o personagem ai, carai, o personagem De Shakespeare. não, de Shakespeare não. É o personagem de Casa de Boneca, de Ibsen, la Nora. Não? La Nora Yeah. sempre visto atrizes com mais de 35, 40 ou mais interpretando a Nora. A Nora, se miramos a história, não sei se arriba aos 27 anos. E não sei se Lady Macbeth, como Nora, essas mulheres arribavam aos 30 anos. Creio que não. ¿Crees que la pregunta es, ¿se tiene que tener una cierta edad para hacerlo? Ser, exatamente, porque elas eram jovens, estes personagens. Lady Macbeth era uma mulher jovem. Pues sí, mira, te explico de otra manera. Yo tengo más de 70 años, pero todavía tengo ganas de hacer Hamlet. Todavía creo que puedo hacer un Hamlet interesante. ¿Por qué? Porque tengo todavía... ¿Cuántos años tenía Hamlet? Tenía 33 años. 33 Está anos. en la obra. Tiene 33 años. Mucha gente cree que tiene 20 y 22 años. No, tenía 33 años. Igual que Jesucristo cuando murió. Outra conexão. Entonces, la edad, creo, del propio actor o actriz no tiene tanta importancia. Es lo que aporta al descubrimiento, entendimiento de un ser humano único, interesante y que puede hacer mover y pensar al público. Vuelvo al público. Entonces, a veces también depende de la experiencia de la actriz. Una actriz de 20 años puede tener suficiente conocimiento, experiencia para hacer un Lady Macbeth. Eso es la pregunta. Claro. Entender a crueldade, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, dicen que con respecto a Lear, que cuando el actor tiene la física para hacerlo, sí. No tiene la edad, no tiene, pero cuando tiene la edad, físicamente no tiene la fuerza para hacerlo. Entonces yo creo que ahí está la contradicción en todo lo que hacemos en el teatro. Porque por cada cosa que yo estoy diciendo esta noche, Clever, y que me está escuchando la gente, hay una contradicción. El teatro está lleno de contradicciones. Entonces, yo no estoy hablando como la persona que... Yo creo que hay varias verdades. Y mi verdad puede ser muy diferente de otro. Pero lo digo con sinceridad. Y hay un dicho de Oscar Wilde que a mí me parece muy interesante. Oscar Wilde decía, no siempre estoy de acuerdo con lo que digo. Esto abre para conectarmos, hacer uma conexão de Shakespeare com Oscar Wilde. Saímos de um dramaturgo inglês e vamos a casa, a um dramaturgo irlandês. Qual a sua experiência ao interpretar Oscar Wilde? Pues fíjate que la conexión con Shakespeare podría ser que Oscar Wilde ha podido ser un héroe trágico de Shakespeare, porque es un gran hombre con mucho talento, un genio, que por una debilidad humana se fue al fracaso. Entonces, en ese sentido, tiene
un cierto elemento de Shakespeare. Wilde, de texto, de palabras, era muy diferente de Shakespeare. Incluso, pero también cada uno tiene algo en sus trabajos. Wilde me acerqué en los años 1980 más o menos, cuando me pidieron hacer un monólogo sobre algún autor irlandés, y yo pensé en Oscar Wilde por dos razones. Uno fue el contenido de sus obras, desde la comedia de la importancia de llamarse Ernesto, hasta la balada de la cárcel de Reading. Entonces ahí hay un abanico de posibilidades, de pasiones. Sus obras. Segundo, su vida. Su vida, desde el punto de vista dramático de un monólogo, es perfecto, porque tiene su momento de crecimiento triunfal y después de golpe, su fracaso, su desastre. Y entonces era material perfecto. Pero también me interesaba mucho en sus obras como El Ruiseñor y la Rosa, que es una obra para niños, poesía en forma de prosa, pero también el cuento me interesa muchísimo, la propia balada, las comedias de Lady Bracknell en la importancia de Marcia Ernesto, sus poemas, Herodes y De Profundes, la carta que escribió de la cárcel de Reading. Todo eso me atraí mucho. Pero fíjate, esto fue en los años 80 y estuve haciendo esta obra durante muchos años. Pero en los últimos 10 años, pensando más maduro, me acerqué a Wilde de otra manera, de su humanidad. Porque en Wilde veo una persona de gran humanidad. Él tapaba o llevaba tal vez un abrigo colorado, pero por debajo estaba un hombre muy espiritual, un hombre que pensaba mucho en su vecino. Entonces escribí otra obra sobre Wilde desde el punto de vista humanista, que coloqué en París una semana antes de su muerte y puse el título Beloved Sinner o Pecador Amado, ¿no? Entonces, porque esta contradicción ahora, en los últimos 100 años, más de 100 años, todo el mundo, si tú preguntas sobre autores irlandeses, Wilde sería tal vez el primero de salir, porque es por todo el mundo, Wilde. Entonces me interesaba a Wilde como personaje shakespeariano y personaje muy humano. Es buena información, aportación para los jóvenes que tienen interés de conocer el universo de Oscar Wilde. Saliendo de Oscar Wilde, hago una conexión con, tú había comentado sobre Esperanza Godot, que habíamos comentado que Beckett é muito difícil, o universo de Samuel Beckett. Adentramos a este universo, hablamos um pouco de... porque se habla muito de Esperando a Godot, não? Tem Maló e há muitas obras há outras obras de Beckett que são muito difíceis. Sí, dicen que estoy de acuerdo que en cada obra, sea novela o sea obra de teatro, todo tiene un hilo conductor que conecta cada uno con el otro, o hay un elemento dentro de cada uno, es verdad. Yo me acerqué a Beckett porque hice una tesina o una tesis sobre Beckett. Sí. Y el título fue El mundo circo de Samuel Beckett. Entonces, para acercarme a Beckett,
tenemos en común el hecho de que somos dos dublineses. Entonces, su texto en inglés, porque escribía en francés, pero su texto en inglés, y él hizo traducciones al inglés él mismo, entonces me suena como dublinés. Entonces entiendo perfectamente el ritmo, por dónde viene las énfasis, el juego, la modulación de palabra. Entonces, una de las más difíciles frases en todo Beckett para mí es el principio de Esperando Godot, cuando Estragón dice nothing to be done, no hay nada que hacer, porque uno puede tomarlo muy coloquial, que no puedo poner la bota en su pie, o podremos pensarlo como hoy en día, en la pandemia, no hay nada que hacer. Hay outra frase também dele, não sei se está bem traduzido, que diz: Abrir estado dormido mientras os outros sofriam. Os outros sofriam, é isto? Sí. Es muy atual con el tema de la pandemia, Sí, esta frase. en Beckett, en los grandes autores casi siempre se encuentra algo hoy en día. Por eso son universales, porque lo que decía Sófocles es válido hoy en día. Y en Beckett, yo dirigí a Esperando Godot en el centro penitenciario aquí cerca de Madrid, cerca de Aranjuez, de Toledo. Sí. Entonces, pero yo encontré la clave de Beckett a través del cine mudo, del vaudeville, del circo, El Gordo y el Flaco, de Buster Keaton, este ritmo de comedia que él tiene. Entonces, y Esperando Godot es una obra de mucho sentido de humor. Pero para entender a Beckett, igual que para entender a Chekhov, hay que leer sus obras al principio de su carrera. Para entender a Chekhov, hay que leer primero las obras cortas. Sí. Petición de mano, y algunos cuentos cortos también. Sí, tem os Conto de Navidad, que são interessantes também, de Chekhov também. Sí. Seguindo com Esperando Godot, tu comentava sobre que é uma comédia, pero com muita ironia, muita ironia, não, dentro dela. Creio que para o ator que não é inglês ou irlandês, encontrar essas ironias, essas sutilezas, é muito difícil, não? Dublín, en Dublín, los amigos hablamos el uno al otro con mucha ironía, con mucho sarcasmo. Casi es un conflicto que uno está superando al otro con el diálogo. Entonces, el irlandés está acostumbrado a hacer papeles de Vladimir y Estragón en la vida. Porque estamos siempre, lo que dice Vladimir, creo, es dame la pelota de vez en cuando, Estragón, algo así, ¿no? Dame la réplica. Pero dentro de esta ironía también muestra la ironía universal de la vida, las contradicciones de la vida. Beckett se abre una caja de muchas ideas, muchas cosas. Por ejemplo, hablando sobre la Biblia y el hecho de que los evangelistas, solamente uno comentaba sobre Cristo y los ladrones.
que esta noche, que hoy vas a estar en el paraíso conmigo. Entonces, Estragón cuestiona eso, Mm. cuestiona cómo creemos en la versión de uno de los evangelistas y no del otro tres. Entonces está poniendo en juego toda la credibilidad de las escrituras sagradas. Entonces hay elementos de eso durante todo. Cuando habla sobre el suicidio, cuando habla sobre la existencia, la única manera de enfrentarnos con la existencia, la vida, la muerte, es a través del absurdo. Porque si uno empieza a pensarlo bien, la vida es absurdo. Absurdo solamente en una cosa, solamente tomando una cosa. La belleza está a nuestro alrededor. Nos han dado una belleza, una forma de vivir, una capacidad de ser feliz. Y estamos destruyendo. ¿Eso no es absurdo? Completamente. Tu colocava sobre sobre a referência bíblica, nesse diálogo entre Estragon e outro personagem. Uma das coisas que aparece, algumas referências que aparecem algumas vezes nas obras dos autores britânicos ou ingleses, essa referência são algumas reflexões bíblicas ia desse anglicano, pero são ai caralho. Las obras en inglés. Sim, pero ¿Qué autor? eu comentava agora, hablamos de Beckett, não? Protestantes, autores de países protestantes, não? Tem alguma tendência, algumas vezes, algumas referências bíblicas, que nos países católicos é um pouco difícil de conseguir digerir estas informações, não? Información bíblica. Sim, por exemplo, quando se acha alguma referência bíblica, como esse personagem de Estragon, que se refere a se la escena de la última cena, alguma coisa assim, os países de origem católica não têm tendência muito de ler a Bíblia, ter referência sobre a Bíblia. É sempre um cura que faz na leitura e as pessoas não têm esta cultura de ler a Bíblia, como, por exemplo, nos países sí. Nos países, pues, anglicanos ou protestantes, onde o protestante tem essa cultura de ler a Bíblia. Não bueno, o cura. Sí, es verdad que depende hasta en qué nivel estás de la fundamentalismo o de la libertad de expresión. Hace años la Biblia tenía, por supuesto, mucha importancia y sigue todavía para los protestantes, igual que el Testamento Viejo para los hebreos y el Corán para los musulmanes. Entonces, esta poner toda una creencia en un libro me parece bueno, hay que pensarlo bien. Es que yo creo que el instinto, la naturaleza, lo que uno se siente forma parte mucho más importante de la creencia que un libro. Digo eso como católica, nacido en Irlanda. Nosotros en Irlanda, yo de niño estudié mucho el Nuevo Testamento, me fui a la misa, escuché los sermones, pero llegué a un momento en que hay que tomar la Biblia y esas cosas en su manera. Es decir, que hay mucho simbolismo en esos libros. Entonces hay que entender el simbolismo del gran hundimiento o delugio. Entonces, yo creo que
depende también de la clase social, porque los irlandeses como católicos formaban parte mucho de la tierra. Es que venimos de los celtas, tenemos supersticiones, nuestra folclórico nos influyó muchísimo. Nuestra forma de escribir es de una forma oral casi. Nuestra literatura oral influyó mucho, mucho más que pero no, ojo, no olvida que los irlandeses en el siglo VI, VII, VIII, novena, fueron los eruditos de Europa. Estuvimos escribiendo leyendas irlandeses en latín y la Biblia también. Entonces, y hemos mandado a nuestros monjes al continente de Europa para llevar la Biblia. Oh, está muy bien. Seguimos, pasamos por interpretación, dramaturgia. Para finalizar dramaturgia, vamos hablar un poco de Cervantes. Sí. Bueno, Cervantes. ¿Cómo fue tu encuentro? No quiero meter la pata, porque vivo en España, soy irlandés, español, inglés. ¿Has leído? Hay mucho más eruditos sobre Cervantes que yo. Y yo hablo ahora como persona, como humano, como actor, como director. Pero a mí me parece que en España no han dado a Cervantes suficiente importancia a su dramaturgia. Yo creo que Cervantes, dejando al Quijote a un lado, que ahí hay mucho drama, hay muchas posibilidades, sí, lo que me sorprende es que no hay más obras basado en el Quijote, obras de teatro. Pero para mí, por ejemplo, sus entremeses y una obra que hice hace poco, Pedro de Urremalas, que está muy conocido en América del Sur, esta historia, para mí es teatro del absurdo, es teatro muy humanista, es teatro social, es teatro donde él entendía muy, muy profundamente a todo tipo de gente, de toda clase social, y sus obras no fueran ni respetados en su tiempo, claro que no a nivel de Lope ni de Calderón, pero no tenía la oportunidad de expresarse más en el teatro, y es una pena. Entonces, Cervantes para mí está, bueno, me influye tanto como Beckett como Shakespeare, y me gustaría hacer más trabajos sobre Cervantes. Me da pena que no he podido dirigir más obras de Cervantes. Bueno, estamos a tiempo. Espero que sí. Estamos a tiempo. Entramos un poco sobre la dirección de escena. Yo dirijo mis obras, bueno, llevo muchos años dirigiendo, pero yo siempre tengo algunas dudas cuando estoy dirigindo. Eu tenho a sensação que busco um tipo de ator que como um guante, não? Que se encaja com minha proposta, que se encaja com minha maneira de ver o teatro. É subjetivo a direção de cena? É muito subjetiva? Es subjetivo cualquier arte. Incluso el público es subjetivo. Entonces el teatro, por ser así, es subjetivo. Y cualquier arte es subjetivo. Si tú vas a ver la Mona Lisa, a lo mejor no te gusta. Sí. Entonces, pero el director tiene que saber. Yo no siempre sé cuando que es correcto, pero siempre sé lo que es incorrecto. Y busco a través de quitar lo incorrecto para llegar a lo correcto. Vale. Entonces yo puedo estar dirigiendo una obra
en un ensayo estoy haciendo una escena y estoy buscando y no encuentro ni en el actor ni en mi planteamiento como director lo correcto. Pero durante todo el día sé todo lo que está incorrecto. Entonces, eso es parte de la integridad del director. Por otro lado, hablando del texto, por ejemplo, no hay una manera solo a decir un texto correcto, sino miles de maneras incorrectas de decirlo. Sí. Entonces, tú tienes que depender en tu instinto y ser capaz de gran flexibilidad y suficiente humildad de aceptar a veces que el actor tiene razón con su propuesta. Es decir, que cuando yo empiezo los ensayos con los actores, digo una cosa. Todos, dijo, tenéis el derecho de equivocarse durante el proceso. Corregimos, pero debéis estar inhibidos para no probar las cosas. Entonces tenéis la libertad de equivocarse. Pero pido también que me das la libertad de equivocarme. Porque si yo no tengo esta libertad, no puedo encontrar lo correcto. Observando aqui, escutando um pouco Weber, ¿puedo Sim. interrumpirte un momento? Yo tengo Sim. que ir al servicio un momentito. Assim, bueno, a pergunta que vai ser antes era sobre o trabalho prévio do diretor, não? Antes de começar a trabalhar com os atores, o processo de ensaio, quais são os trabalhos prévios e fundamentais de um diretor de cena? Leer varias veces la obra, primero. Dejar al texto inspirarte. No ir a observaciones de segunda mano. Es decir, ir al texto. El niño es el texto. Es ahí donde vas a dirigir tu obra. Entonces, leer bien el texto. Inspirarte, sentir una identificación con el texto. Porque con eso, tu instinto humano va a llevarte a una interpretación subjetiva sobre lo que significa la obra para ti y si es importante para el público, qué significa para el público. Por ejemplo, si tú quieres que una obra quiere hacer pensar al público sobre la tragedia de la guerra, entonces todo su concepto sobre la obra sería dirigido hacia la infamia de la guerra, el sufrimiento de los más débiles. Entonces estás muy influido con su propia visión de la vida, eso sí. Pero también se puede dar al revés eso y mostrar el ridículo de los dictadores o el ridículo de los omnipotentes y como haciendo de una manera sarcástica o de burla. Entonces tienes que decidir primero el contenido y lo que quieres transmitir y segundo la forma. ¿Cómo lo vas a hacerlo? ¿En qué forma vas a hacerlo? ¿Vas a hacerlo minimalista o vas a hacerlo con 100 actores en el escenario? Si tienes mucho dinero. Entonces, la forma, más que escenografía, más que vestuario, es la forma. Cada uno tiene su manera. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer las obras según el tiempo que están. Es decir, con Edipo Rey, la persona que estaba haciendo la versión, quería ponerlo más contemporáneo. Entonces, a mí no me gusta llevar a una obra
en el sentido de que estás intentando mostrar que hoy en día está pasando lo mismo. El público es suficientemente inteligente para saber las referencias, las metáforas que está ahí, la alegría, alérgica, alérgica, Alegoría. Entonces, en ese sentido, en el papel no dibujo movimientos, no entro en un ensayo sabiendo exactamente dónde voy a mover los actores de movimientos, porque los actores para mí son parte, y eso en el mejor sentido de la palabra, forman parte de la escenografía. Es decir, un actor en primer plano cambia totalmente el entorno atrás. Entonces eso es porque según muevo los actores orgánicamente, de una manera orgánico, depende del instinto del actor a moverse. Entonces, por eso en Hamlet no tiene que moverse mucho, porque él mismo es la escenografía en aquel momento. Y él es la atracción por parte del público, el foco de atención. También el texto hay que marcarlo hasta un cierto punto como una partitura de música, sabiendo, tomando en cuenta, por ejemplo, que una obra de teatro, más que todo con un monólogo, es una sinfonía, no se puede dar toda la parte dramática al principio empujando. Hay que medirlo como el bolero de Ravel. Empieza suave y tranquilo. Entonces tienes que tener un buen sentido y conocer el ritmo. Dicho todo eso, a empezar con los actores y el trabajo de mesa, puedes cambiar de un día al otro todo lo que has preparado antes. Porque entra otra idea, una inspiración mejor. Entonces, el trabajo como director tiene que tener muchas facetas y ser capaz de hacer un metamorfosis. Perfeito. Tu comentava sobre os monólogos. Entramos em arte de ser monólogo, que é um risco para o ator. Não sempre existe essa ideia de que o ator está solo, não está em solitário em cenário, pero ao redor há um equipo, não? Como é já ser um monólogo? Conseguir manter-se em cena em solitário? Pues primero tenía que interpretar más y no me estaban ofreciendo papeles en las obras en español. Entonces, y quería viajar. Entonces, por eso decidí hacer monólogos. Y el monólogo es una forma de hacer teatro dificilísimo y no todos los actores pueden hacerlo. Porque necesitan la réplica o necesitan, no pueden aguantar 1 hora y media más o menos del escenario. Entonces yo escribí mis propias obras, entonces la estructura está hecha de una manera dramática, de conflicto, con un principio y un final. Entonces hay que medirlo como una sinfonía también, saber por dónde está entre los violinos, el tambor, el cello, todos los instrumentos, sigue cambiar todo el tiempo. Otra cosa con respecto a la estructura o escribir un monólogo es como cruzar un río. Entonces, si yo tengo que cruzar un río, no un gran río, pero un río, entonces lo que hago o cualquier persona hace es mirar las piedras donde puede saltar de un piedra al otro, así cruzar el río. Y si no, se cae dentro del agua. Pasa lo mismo con el monólogo. Tienes que tener sus piedras grandes donde puedes saltar de uno al otro y mantenerse hasta llegar al otro lado del río.
Entonces, esos son las piezas fuertes del monólogo. Intermedio, corre el agua y tú puedes jugar mucho con todo eso. Por otro lado, tienes que tener una preparación física y de concentración muy fuerte. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que salí a un escenario en Bilbao, al norte de España, Sí, en Bilbao, con el sí, monólogo. Sí. Entonces, País Vasco, sí. sí. Entonces, recuerdo que después de 10 minutos de una obra, un monólogo de 1 hora y media, pensé como el general Custer en la batalla del Little Bighorn contra los indios. Y me imaginaba como él, que ahí hay indios por todas partes, está tirando, y tal vez hubiera pensado, bueno, no pasa nada, porque dentro de poco va a llegar la caballería. Hasta el punto que pensaba, bueno, espera un momento, yo soy la caballería. Claro. Y eso es lo que pensé como actor. Pensé, mira, aquí estoy desde hace 10 minutos, dentro de poco va a llegar los actores, la caballería. Y me di cuenta que no, yo soy la caballería, soy el único actor. Y entró un miedo tremendo. Pero el actor es sobre todo, tiene que tener coraje. Y en aquel momento me podría mejorar mi interpretación, usando el miedo como algo positivo. Perfeito. Tu comentava sobre esse resgo do monólogo, como se viera no rio soltando em pedra me veio é a imagem de La Última Cinta de Clap. Havíamos falado Sí, de Beckett, e eu creio que um dos sí. monólogos, assim, me ha gostado muito ler, me ha gostado eu também ver em cena também. La Última Cinta de Clap. Para mim é um grande monólogo. Sí. Despedida al amor. Es un monólogo sobre despedirte del amor. Perder o reconocer la pérdida de su amor. Y fíjate qué triste que él como artista había sacrificado todo. Crap. Eh, cada elemento que está escrito en Crap, los plátanos, las cintas, Sim. su manera de andar, sus botas, Sim. tienen un protagonismo ahí. Yo vi a un actor que conocía, a un francés que conocía a Beckett hacer el papel ahí, aquí en el Instituto Francés en Madrid. Hay que tener un sentido de ritmo perfecto. No se puede tener también nada de autopena para ti, simpatía para ti. Tienes que ser fuerte, tienes que ser un luchador hacia el final, no arrepentirte, mantener la fuerza del personaje, medirlo bien. Y fíjate, cuando no está hablando él en persona y está escuchando, es ahí donde el actor tiene que dar una interpretación súper disciplinado, súper controlado y transmitir sus pensamientos al público. Hablan mucho de la presencia de un actor en el escenario. ¿Qué es la presencia de un actor? Y algunos actores tienen presencia y otros no. La presencia es la capacidad de interpretar pensando, es decir, que tus pensamientos forman parte de tu interpretación, porque pensar es un acto físico. Entonces, este acto físico hace una distribución por todo tu cuerpo de los sentimientos a través de los ojos o el movimiento.
pero es una cosa de energía también. Uhum. Y el público capta eso. Transmites la energía sin decir nada. Entonces el público, ¿por qué al principio de Hamlet todo el mundo está mirando a la espalda, a veces a la espalda de Hamlet, que no dice nada? Porque Claudio Laertes y el Corte está hablando más, y Polonio está hablando. Polônio. Y Hamlet dice muy poco. Y el actor tiene que ser presencia en ese momento. Igual que Krapp. Krapp tiene que tener una presencia a través de su pensamiento. Entonces, Beckett es muy intelectual en ese sentido y pide mucho del actor. Un actor, durante los ensayos de Esperando Godot, estaba preguntando, diciendo que no entiendo mi papel. Y Beckett dijo, mejor no entenderlo. Otra contradicción. Estuvimos Sí, hablando del director, entender el texto y todo lo demás. Mejor a veces no não entenderlo, entendeu o texto. porque Cara, no eles entendemos foram. la vida tampoco, Não, claro, ni nosotros mismos. não. Esse, depois de 50 anos de teatro, tu sigue. O teatro sigue parecendo um lugar profundamente misterioso? Misterioso. Sim. Sí. Tengo más de 70 años. Entonces, estuve pensando, ¿qué es el misterio del teatro? Y el misterio del teatro es la magia de... Y hay varias maneras de explicarlo, pero una manera de explicarlo es que es el único sitio donde a través de la mentira decimos la verdad. Mientras que en la política es una manera de decir la mentira fingiendo que es la verdad. Entonces el actor en el escenario tiene una complicidad con el público. Entonces esta complicidad del público forma parte del misterio que tú estás hablando. Pero también tenemos que pensar más globalmente o más universal o más amplio de la palabra teatro en lo que significa teatro. Teatro no es una buena palabra para explicar el teatro, Uhum. porque Isso. teatro viene de los griegos Uhum. hace 2500 años, como escena, como actor, muchas palabras. Cuando en realidad lo que llamamos teatro, es decir, la comunicación de ideas, sentimientos y emociones, viene de mucho antes, viene de las cuevas. Es una necesidad del ser humano de comunicar. Entonces, en las cuevas, cuando las personas querían entender otro misterio, la existencia, por qué había lluvia, por qué ahí arriba el sol es un dios, entonces fue una manera de explicar lo inexplicable, el teatro. Es el principio del teatro. Cuando entró un narrador en la cueva para explicar lo que había pasado con la caza aquel día, Uhum. que fue el hilo conductor de la historia del tribu, estaba respetado, necesario para la gente. Entonces el teatro tiene unos antecedentes igual o casi llegó al momento de nuestro aliento. Tu El comentou. momento y el actor, hablando antes sobre el actor, Uhum. todo está en el aliento. La voz interior es en realidad Inspiração. el respiración, no de una manera técnica, sino si yo estoy asustado, cambia totalmente mi aliento. Tu comentava com o teatro sobre os antecedentes do teatro. O teatro,
a pandemia ha sacudido o teatro, ha sacudido todo o setor cultural, pero especificamente o teatro. E veio uma ola, podemos chamar uma movida do streaming, que é o que nos permite estar aqui fazendo esta charla, não? A pandemia ha provocado esse momento excepcional que estamos vivendo, a síndrome da abstinência do presencial, pero também tenho escutado muitas vozes do teatro, da criação cênica, apontando por um câmbio. Não sabemos que câmbios exatamente são, pero apontam uma transformação ao teatro a partir da pandemia, a partir do fenômeno do streaming, incluso novas propostas estéticas, a utilização da tecnologia, alguns apontam o streaming, e novos linguagens, inclusive na dramaturgia. Tu como está observando tudo isto? La forma, las presentaciones, la relación con el público tal como está ahora, sí, va a cambiar. El teatro siempre ha sobrevivido muchas cosas y ha tenido que sobrevivir. Pandemias, guerras. Por la misma razón que he dicho que forma parte de nosotros como el aliento, esa necesidad, este instinto. Entonces, la esencia del teatro no va a cambiar. La esencia de comunicar pasión, emociones, ideas, abrirnos al otro, sentir y hacer sentir. Es la esencia. La forma, en algunos elementos, no está mal que cambie. Yo creo que hay una parte económica y hay una parte física y una parte artística. La parte artística, creo, el actor o la persona que hace teatro tiene que crear espacios, manera de hacerlo. Yo, por ejemplo, en agosto del año pasado, durante plena época de pandemia, me fui a Ciudad Rodrigo para trabajar en la feria de teatro con niños. Y cada uno estaba separado con una distancia de 2 metros sobre sillas al aire libre. Y ellos todos tenían máscaras y yo estuve a una distancia muy lejos. Entonces, eso fue una manera de hacer teatro durante la pandemia, que podría. Yo también pensaba que un actor puede ir a esos condominios de casas o apartamentos donde hay un patio por el centro y desde las ventanas cada persona podría mirar abajo como si fuera un coral de la comedia y podría mirar también. Por otro lado, estuve en los premios Max en Málaga hace unos meses y el público estaba dividido, separado. Entonces el teatro ha intentado, sigue buscando remedios. Como cambios radicales o para el futuro, yo creo que cuando vuelva el teatro va a volver con muchas ideas. Fíjate, en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, cada año hay, ofertas de participar ahí y tiene que seleccionar, no sé, 40 obras. Y este año creo que han tenido más de 1000. Durante plena pandemia han tenido más de 1000 ofertas. Entonces, en las cuevas, en los sótanos, en las casas, los actores y los teatreros están creando, preparando. Y no han perdido dinero, por supuesto, es terrible,
la parte económica, pero la parte creativa, para algunos han sido más creativos que nunca. Yo creo que ojalá cuando termine esta pandemia, que vamos a salir con un resucitado, renovado, inspiración y material de teatro. La pena es que en muchos sitios, estoy hablando ahora no de España, sino mundial, no entiendan la importancia y el sentido del teatro y cómo tienen que cuidar y ayudar, apoyar en esos momentos de una manera económica a los profesionales del teatro. Eso sí es una cosa que no creo que en todos los sitios el teatro o los teatreros han tenido éxito en convencer a los que manejan el dinero qué importancia tiene el teatro. Positivo, ¿cómo puede ser positivo? Confío en la ilusión, la magia del teatro. Confío que si trabajamos con los niños y jóvenes explicando lo que es el teatro, qué sentido tiene, que podremos seguir con un teatro incluso más fuerte que antes. Es interesante que durante el tiempo de Shakespeare había muchos momentos de la peste. Tenían que cerrar los teatros. Y Shakespeare no ha escrito ninguna obra sobre la peste. Ninguna obra sobre la peste. Entonces, y está mencionado solamente una vez como una referencia a la peste. Tú eres como la peste, o no recuerdo esa, o hueles como la peste, algo así. Pero no hace referencia, porque no quería recordar al público que había ahí a las afueras siempre el peligro de la peste. En este sentido, renovación del teatro, otras formas que tenemos que buscar, adaptarnos a otras formas, crear teatros de otra manera y también explicar mejor al público qué están perdiendo sin teatro. Muy buena reflexión, Denis. Muchísimas gracias por tu participación aquí en nuestra charla Esperando a Godot. Fue un gustazo poder escuchar tus reflexiones y poder charlar contigo. Gracias, Clever. Ha sido de verdad un placer porque, como veis, yo también estoy encerrado desde hace un año, más de un año. Estoy escribiendo mucho. Estoy escribiendo sobre Beckett. Voy a publicar un libro sobre Beckett. Estoy escribiendo, van a publicar cuentos para niños también, dentro de poco. Estoy preparando una obra sobre Nebrija, gran personaje del mundo de literatura y salvador de la lengua, la gramática y influencia enorme. Y estoy también escribiendo una autobiografía que me han pedido un editorial en Inglaterra, en inglés. Entonces, todos los temas que hemos tratado hoy van a salir de una manera. Pero es como Esperando a Godot, espero también a que se publiquen porque está en trámite. Material, ¿no? Y saludos a la gente de América del Sur. Estuve en México, bueno, no es América del Sur, pero ahí México, Chile, Santiago de Chile, São Paulo, Buenos Aires. Buenos Aires, y tengo ganas de visitar a más sitios porque el teatro por ahí en esos países tiene su propio estilo y muchísima riqueza en creatividad. Bueno, tenemos un colectivo de 64, 65 autores, dramaturgos, de 13 países, de España, Portugal, y no sé si son 9 países
de Latinoamérica, ou 10 países de Latinoamérica, que se chama o Coletivo Ibero-Americano de Criadores Escênicos. Já estamos editando um livro de 2019 sobre um projeto que se chama um vuelo sobre o Terceiro Reich, que era uma reflexão de los dramaturgos sobre a ola do fascismo, com a chegada de Trump, de Vox. Ano passado, com a chegada da pandemia, a temática foi escrever sobre desde o confinamento, que é um livro que sai dia 23 de abril. Será a apresentação do livro digital, em setembro será a apresentação do livro em papel. Muy E bien. este ano a temática é água. Vamos falar sobre a importância da água, já que ano passado a água foi cotizada por a primeira vez na Bolsa de Nova York. Então, são mais de 60 dramaturgos escrevendo cada ano sobre temática e sempre tentando sacar um livro com esses textos. Já te comentarei mais sobre este projeto, que levamos, é o terceiro ano que estamos tirando adelante estas propostas. ¿No? Pues los irlandeses han estado han tenido influencia en América del Sur también. Irlanda y América del Sur tenemos que intercambiar más contacto. Y el punto de vista del irlandés sobre la literatura, ya te he dicho, las influencias culturales son igual y diferente de los ingleses. O destino, não, de muitos irlandeses, de ingleses, a América Latina, América do Norte e também América Latina também. Ya. Pues muchas gracias y feliz Pascua. Pascua y espero que sigan con mucho éxito Perfeito. tus entrevistas. Muitíssimas gracias.